Muy bien, como verán en pantalla, para que me conozcan un poquito sobre mí, soy chileno, tengo 25 años de edad, bueno, relativamente, porque tengo 24, en septiembre cumplo los 25, para que no olviden mi cumpleaños. Soy técnico en electricidad y automatización industrial el Instituto Duoc UC de la Universidad Católica de Chile. Tengo 2 años de experiencia como emprendedor y sobre todo estos 2 años de experiencia han sido directamente en el network marketing. Ahí ya tienen parte de mis redes sociales, lo que sería solamente Instagram. Y una frase de las que más me ha marcado en mi vida ha sido la frase en latín que se lee de la siguiente manera. Adentis, audentis fortuna iubat, que corresponde a ser la fortuna le sonríe a los valientes, aquellas personas que se atreven, aquellas personas que son emprendedores en un circuito de vida para poder cambiarla. Introducción a la criptoeconomía y blockchain, a lo que es nuestro nuevo sistema de Smart Business Network. Ahora, antes de eso, hay que entender los pilares de los 12 básicos y cómo esto te va a ayudar a ti para el crecimiento de tu negocio. Obviamente estos 12 pilares están establecidos para que tú puedas entender cuál es uno de los paso a paso y la información al 100% que tú necesitas para poder copiarlo y en efecto a dárselo a entender a tus socios para que tu negocio comience a crecer. Tenemos los dos grupos de WhatsApp que es para compartir la información relevante a nuestro negocio, como nosotros como equipo, como lo que nos hace crecer a cada uno de nosotros. Inicialmente con el RB Club Information y lo que es Embajadores Smart Business Network. En nuestras redes sociales nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook. También los hashtags de contacto para poder compartir la información y poder también acompañar las publicaciones en los medios sociales. El calendario Drive para que no te pierdas de ninguna capacitación. Si bien las personas que me conocen saben que soy del área directamente científica, me gusta hablar de lo que es ciencia y dar explicación de cómo funciona el universo, ya sea cómo funciona cada uno de los aspectos psicológicos, nuestros negocios, como un reflejo de la vida y de la naturaleza. Ahora, ¿en qué parte está? Ya, hay algo que estaba hablando yo y relevante a lo que dijo Charles Darwin, pero ¿qué quiere que veamos acá? Que según cómo se cambia el ambiente, nosotros evolucionamos y también nuestras acciones también evolucionan. Veremos que desde nuestras acciones como intercambio a lo que en la actualidad todo ha cambiado como el mismo medio con lo que son los intercambios de valores, como se hacía antiguamente con el trueque, a lo que es ahora, que son las criptomonedas. Y antes de entender qué son criptomonedas, vamos a entender primero cuál es el soporte, cuál es lo que le da la confianza a utilizar una criptomoneda. Y eso es blockchain. Blockchain, un libro contable público descentralizado, eso quiere decir que no lo controla una persona, un gobierno, un banco o un centro de seguridad, sino de que se compone a sí mismo o de lo que son los diferentes nodos alrededor del mundo a través de lo que es la criptografía y también que la información no se guarda en un solo lugar como lo conocemos en una base de datos, sino de que se guarda en diferentes puntos o lo que podríamos llamar múltiples bases de datos encriptadas alrededor del globo que tienen una conectividad y cada vez que se integra más información, esto genera una nueva forma para el siguiente bloque y así forman una cadena. Por esa razón se llama blockchain. Cada bloque de información genera un compartimiento para que se integre otro bloque de información hasta generar una cadena. Y es uno de los sistemas de seguridad más efectivos en el mundo, pero no es porque tengan algún tipo de sistema anti-hackeo o algo relevante como un antivirus, sino de que se compone por su propia estructura. Como esto queda solamente en red, es menos probable que vaya a haber un punto de vulnerabilidad
que en un punto centralizado, porque tú sabes dónde apuntar cuando algo está descentralizado. Vamos a entender un poquito cómo funciona blockchain y así vamos a ir desglosando cómo es que funciona. Si bien te hablé de que la información una vez que se integra, se encripta. ¿Cómo es que sucede todo esto? Inicialmente, como les conté, blockchain compone a ser parte de la red. Si se dan cuenta, tiene el mismo comportamiento que lo que genera la conectividad. Eso es lo que dio el siguiente paso de evolución, la misma Internet, porque la información se comparte alrededor del mundo con todos los usuarios que estén utilizando blockchain. Eso quiere decir que si tu información personal se integra dentro de la blockchain, cada uno de los ciudadanos alrededor del mundo que tengan blockchain también van a conocer tu identidad. Ese es uno de los futuros más brillantes de lo que es blockchain. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que se genera todo lo que es la cadena de bloques? Como les dije, su forma es la infraestructura en sistemas de seguridad. Pero al momento de que ya sea que tú generas una transacción, integres información, guardes una base de datos, esta información va a generar un hash. Y el hash se compone de la información numérica, criptográfica, que generó un código referente a la información del emisor, la información del receptor, la fecha, lo que es la información como tal, y genera una clave única que corresponde a ser de tu blockchain, porque tú te compones como dueño de una computadora cuando eres parte de la red de blockchain. A eso el hash se integra a hacer el resumen criptográfico para crear un código único e irrepetible en la red. Eso quiere decir que tanto así, ese hash es la huella digital única de la información de ese bloque. Ahora, para continuar la cadena, esta cadena el bloque en totalidad se compone por esas tres acciones que ven allí. La información como tal, la huella digital, que es el hash, y el hash anterior, porque cada uno es como ver un bloque de un rompecabezas, que los bordes del rompecabezas se van formando conforme a la pieza anterior. En este caso, ninguna otra pieza que vaya a ver anteriormente puede caber en la misma concavidad. O incluso, si alguien llega a preguntarse qué pasaría si alguien efectivamente llega y adultera la información de un bloque, lo que va a hacer es romper la cadena, porque esa forma, como pieza de rompecabezas, obviamente va a romperse, va a deformarse, porque el hash va a cambiar. Obviamente, eso es lo que le da el punto de soporte a lo que es blockchain, porque la información se adultera, el hash cambia, y si el hash cambia, no hay compartimiento en la cadena, y si no hay compartimiento en la cadena, el sistema se rompe. Por ende, la información que estaba ahí ya no te funciona. Y eso, si la persona o alguien que quiere adulterar la información que hay dentro de un bloque, no solamente tiene que apuntar a un bloque, sino a los respaldos del bloque que hay alrededor del mundo, o lo que sería como el mínimo de 6 mineros alrededor del mundo, que son quienes poco menos les ponen el ticket de pase a la siguiente información. Y eso es algo que vamos a hablar más adelante de cómo es que funciona el trabajo de la minería. Pero eso es un punto que hay que entender. Lo que es la blockchain soporta la información de cada bloque en diferentes soportes, en diferentes respaldos alrededor de la red. Por ende, no es una sola persona o un solo nodo quien tiene la información de un hash, sino que son diferentes. Por ende, si un hash es cambiado, ese cambio tiene que ser actualizado por los demás hash en el permiso de blockchain, pero si no está el permiso, en efecto, no va a poder resultar, la información no va a poder ser adulterada y nada de lo que había sido como propósito de cambiar la información va a poder ser relevante. Simplemente por el soporte, la información una vez que entra, nunca más va a poder salir. Lo que podríamos hablar como futuro y presente blockchain, porque esto ya no es una idea muy futurista relevante a la información, sino de que, como les habré dado una idea de incluso
lo que es la validación de tu identidad, porque para validar que tú tienes un nombre, que naciste en una fecha, que tienes una fecha de cumpleaños, que tus padres son tales personas, te tienen que dar un root, o lo que es un código del servicio de identificación, lo que en efecto el registro civil. Si no te dan el código, si no te dan tu root, en efecto, como que poco menos ante la sociedad del territorio nacional, tú no existes, porque no tienes root. Entonces no eres ciudadano. Pero si tu información, en vez de tenerlo en un punto centralizado, que es el registro civil, esa información lo tiene el mundo completo gracias a blockchain, créeme que en un futuro ni siquiera vas a necesitar comprarte una visa, perdón, un pasaporte para poder viajar en el mundo. Porque el pasaporte es para tener reconocimiento de lo que es tu identidad en el extranjero. Pero si no tienes pasaporte, al parecer tampoco eres alguien o alguien que tiene nombre en el extranjero. Simplemente, si esto pasa, cuando pasa blockchain, esto va a cambiar muchísimo y como habremos hablado en muchas ocasiones sobre nuestro negocio, lo que es blockchain va a ser exactamente lo mismo que Netflix le hizo a Blockbuster en más de una industria. Incluso las cadenas de suministro de donde viene un producto, incluso digamos una cecina, lo que sería un trozo de jamón o algo parecido. Tú teniendo el código, puedes hacerle seguimiento completo de dónde viene esa cecina y de qué animal vino, de qué granja, de qué país, y quién era el dueño de la granja, y toda la información le puedes hacer seguimiento. Por ende, nada de lo que haya pasado de por medio puede ser realmente adulterado. Entonces estamos hablando de un sistema numérico de verdad absoluta, donde tú no vas a poder mentir porque la información está allí, está al alcance de la mano. No puedes cambiar la información, no puedes mentir. Una vez que la información está allí, no puedes hacer nada para poder cambiarlo. E incluso, últimamente había leído un detalle de que decían que la cadena de suministros en lo que es la industria farmacéutica era uno de los fraudes más grandes de la humanidad. ¿Qué pasa acá? Si sabemos que un médico le puede dar un medicamento a un paciente, en efecto, tienes que dar a entender que tú no puedes obtener más del medicamento o menos del medicamento. ¿Qué pasaba con el fraude? Que el mismo paciente iba a buscar más medicamentos y procedía a vender el medicamento en su sociedad. Era como una especie de tráfico de drogas, por así decirlo, porque no era suministrado al paciente y en efecto generaba la reacción tanto como adversa o como favorable al efecto de las drogas en otra persona. Entonces, si tú vas a la farmacia con tu código de blockchain o que la información del médico esté directamente en blockchain con la identificación del médico a paciente, indicándole una cierta cantidad de medicina, no vas a poder adulterar la información. La información se va a quedar allí. Por ende, tú vas a recibir lo que te recetaron y lo que es toda la cadena de suministro de la farmacéutica, vas a poder hacerle seguimiento de dónde vino el medicamento, en qué fábrica estuvo, de qué camión fue transportado, de cómo se llamaba el nombre del chofer. Toda la información tiene que estar allí, al alcance de la mano, que a esta instancia no podemos alcanzar, porque esa información es privada. Pero créanme, y entendamos esa parte, damas y caballeros, blockchain va a cambiar al sistema de verdad absoluta y matemática. Porque créanme, a mí, yo les creo más a las matemáticas que a una persona o a un político o a un banquero. Les creo a las matemáticas, porque son las únicas en toda la naturaleza que te dicen la verdad. Es el lenguaje universal. Lo digo en mi parte. Entonces, desde contratos inteligentes, como lo que vamos a hablar un poquito más adelante, validación de títulos, seguridad total, ya sea automatizado, cibernética, o en ejemplo, como también integra allí lo que son los servicios de votación, como se están habilitando ahora recientemente en Rusia. Puede que te pregunten qué es criptografía o cómo es que funciona la criptografía. Ahora,
La criptografía es la definición para generar un cifrado. O sea, lo que genera la criptografía es generar un cifrado de la información. Desde lo que es intercambiar algunas letras o comportarlos con números, tú generas un código que es inentendible para una persona que no conozca el código base. Como si ustedes ven la primera palabra que está allí, lo más probable es que no se entienda qué es lo que dice allí hasta que te das cuenta que es la palabra murciélago escrito al revés, y la palabra murciélago tiene las 5 vocales. Eso es algo que yo aprendí en el ejército. O sea, murciélago, la U es uno y tú cambias la frase completa, las cambias por el código numérico directamente a las vocales y lo das vuelta, y eso cuando le llega, si alguien llega a interferir esa información, no lo va a entender a menos que tenga el código. Eso es criptografía. Y eso es lo que hace blockchain directamente cuando ya tiene la información y lo transforma en el hash. Y el hash es lo que pasa a ser la huella digital del bloque. Por ende, una persona no va a entender a qué se debe ese código, porque en efecto lo que es la base de blockchain es la que genera ese hash, la que genera el código base, como yo te dije aquí, murciélago. Ella puede poner otra palabra y en efecto generar la criptografía. Otro tema criptográfico que es para avanzar más adelante. Ahora, quiero que entendamos una parte, porque lo que viene a ser blockchain es generar la descentralización de la información. Si nos vamos un poquito más a lo que es un punto histórico, la descentralización no es un tema de ahora recientemente, sino de que viene escuchado y viene funcionando desde muchísimos años atrás, desde el 91, 1991, demasiado tiempo en el pasado. Entonces entendamos que el tema no es un tema reciente, sino de que lleva temporada, lleva tiempo pensándose cómo iba a funcionar. Y fue hasta que Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, generó la idea, lo que es la ideología de hacer o generar la primera criptomoneda descentralizada o una divisa que tuviese su propio valor ante la gente, dándole las mismas cualidades del oro. Pasó a ser la primera divisa digital descentralizada y es un activo limitado. ¿Y por qué te digo que es igual que el oro? Porque si tú buscas la cantidad de oro que hay en el planeta, es limitado. Tú no puedes crear más oro del que hay en la Tierra. Es por eso que también nuestro célebre gurú financiero llamado Robert Kiyosaki, en la página 54 de su libro Fake, te da a entender que el dinero de Dios es el oro y la plata. ¿Y por qué es el dinero de Dios? Porque el dinero de Dios existió desde antes que nosotros existiéramos, antes de que estaba acá en la Tierra, desde que los dinosaurios hayan aparecido, antes de los primeros fitoplancton se estaba formando en el fondo marítimo. Y va a seguir existiendo o el último ser humano se extinga en la Tierra. Va a seguir existiendo. Porque no hay proceso químico, mecánico o simplemente de transformación dialéctrica que vaya a generar un nuevo componente, generar más átomos de oro, más isótopos de oro en la Tierra. No va a poder generarse. Y tampoco va a pasar directamente con Bitcoin. Eso es el bloque inicial, lo que se estableció en el bloque génesis de la primera apertura de blockchain, indicando que no se va a generar y no se va a crear más de 21 millones de Bitcoin en el mundo. Eso quiere decir que no hay una inflación de Bitcoin como no va a haber una inflación de oro. Si bien un kilo de oro tú lo puedes dividir en mínimas partes para poder hacer transacciones con otras personas, porque otras personas también quieren el oro porque es finito, y ya que tenemos esa cualidad en el Bitcoin que es finito, el Bitcoin también se puede dividir. Y un Bitcoin se puede dividir hasta 100 millones de partes y cada una de esas partes se llaman satoshis. Y hasta el momento también tiene un valor bastante alto y el Bitcoin ha superado el valor del oro a nivel mundial. Otro punto, y que entendamos,
el oro tampoco tiene valores relacionados a porque un rey le haya dado valor, un gobierno, una persona o un banco, sino que se lo da directamente la misma gente. Esto obedece patrones comerciales como la oferta y demanda. Si más personas en el comercio desean obtener oro o como van a desear y como desean tener Bitcoin en esta instancia, su valor sigue subiendo. Por ende, desde lo que ha pasado, desde su creación, desde octubre del 2008 hasta que empezó a darse a conocer en junio del 2009, hasta que empezó a tener su primer valor en el 2010, que adquirió su primer valor de 10 centavos de dólar por la famosa transacción de la pizza con los 10.000 Bitcoin, que es un hecho histórico. De hecho, Papa John's todos los años hace una oferta de quien pague con Bitcoin se lleva una pizza gratis por la primera transacción. De hecho, ¿qué pasó en ese instante, en el 2010? Bitcoin ya estaba siendo un mercado dentro de lo que es el sistema de cyberpunk, de lo que es el mundo de los hackers, del mundo de los informáticos. Si bien no tenía un valor muy alto en el mercado, pero hasta que se hizo esa primera transacción de confianza en el cual un informático llega y escribe en su blog, incluso cuando ni siquiera las criptobilleteras existían, sino de que las divisas se guardaban en su correo electrónico, un informático llegó y escribió que tenía hambre y que le iba a pagar 10.000 Bitcoin a aquella persona que le llevara algo de comer. ¿Qué pasó? Otro informático que trabajaba como repartidor de pizzas le escribió en el blog y le dijo, no te preocupes, yo quiero tus Bitcoin y yo te llevo pizzas. Y cuando se generó la primera transacción de confianza de tan alto valor como llegar a intercambiar de 1.000 Bitcoin a lo que serían solamente dos pizzas, se hizo el intercambio y cada Bitcoin adquirió el primer valor de 10 centavos de dólar. Eso ya empezó a ser más comercializado. Y desde la fecha, desde ese instante, desde 10 centavos de dólar a lo que es el día de hoy, que tiene un valor comercial cercano a los 7.000 dólares, eso quiere decir que ha subido 70.000 veces su valor en menos de 10 años. Perdón, en menos de 11 años. Ahora, imagínense que eso ha pasado en 11 años. La información se sigue conociendo, obedeciendo los mismos patrones de oferta y demanda, porque más personas como van conociendo esta información. Y es mucho más factible que tener el dinero federal, como también te lo dice Kiyosaki en el libro, que el dinero de la gente es directamente las criptomonedas, como el dinero de Dios es el oro, para terminar con esa idea. Mientras sube su valor y como el dinero federal está muriendo cada vez más, ¿qué creen ustedes que vaya a pasar en unos 10 años más con esa tendencia en la gráfica? Si en solamente 11 años subió 70.000 veces su valor, en otros 10 años puede seguir subiendo 70.000 veces su valor, o incluso más, porque mientras más gobiernos están colapsando con lo que sería en este instante con la crisis del coronavirus, con lo que es la devaluación del dólar, con la inflación de todas las divisas alrededor del mundo, tarde o temprano, todas las criptomonedas o incluso criptomonedas que van a tener respaldo directamente en Bitcoin van a ser una realidad completamente como lo está haciendo en los países más automatizados del mundo. Si funciona ya tarde o temprano, va a también funcionar en nuestro país, en nuestro continente. ¿Qué quiero que entendamos acá? Bitcoin es parte de la blockchain de primera generación conforme a lo que es el encriptado de la información en bloques. Eso generaba digamos, que quiero hacer una transferencia de una cantidad de Bitcoin de mi persona hacia otra persona. Lo que es la blockchain de primera generación solamente me deja hacer de 3 a 7 transacciones por segundo, lo cual sigue siendo pesado o sigue siendo realmente limitante en lo que son transferencias, pero se va a seguir convirtiendo en un activo de simplemente resguardo de valores. Y van a existir otras criptodivisas que van a hacer lo que es el intercambio de valores. Uno es resguardo y el otro intercambio.
o cómo también van a hacerse lo que es en las transacciones. Pero con lo que es la tecnología de la primera generación, el resguardo de información como las transferencias en Bitcoin no superan las 7 transacciones por segundo. La blockchain de segunda generación. Y aquí es donde nacen los contratos inteligentes como en efecto con lo que es el primer ejemplo de Ethereum. Ethereum es tanto como se comporta como divisa, criptodivisa, es un contrato inteligente. Si bien las transacciones en esa instancia se pueden hacer de 17 a 25 transacciones por segundo de lo que es esta criptodivisa, pero su funcionalidad inicial es generar el contrato inteligente como lo que sería generar un negocio, pero que este negocio no necesite un contador auditor, no necesite abogados y no necesite un centro presidencial para que este funcione, sino que el contrato inteligente haga el soporte del compartimiento de la información, incluso los pagos. Eso sí, para poder generar el código abierto para que un Ethereum funcione, requieres de la ayuda o el conocimiento de cómo funciona la, la criptografía y lo que es el aprender la información, lo que es el sistema informático. Tendrías que aprender de informática y programación para generar el código de un Ethereum. Un ejemplo más simple sería de que 5 personas del equipo fuéramos y invirtiéramos en un negocio local, ya sea de ventas de abarrotes. 5 de nosotros. Y cada uno de nosotros invertamos 5 millones de pesos. Cada uno de nosotros invertimos 5 millones de pesos en el negocio. Eso va a dar una condición de 25 millones de pesos iniciales en la inversión del negocio, donde vamos a estar pagando la tienda, vamos a estar pagando los abarrotes para tener a la venta, incluso lo que son los primeros pagos de nuestros trabajadores, lo que es seguridad y seguros antes el trabajo. ¿Qué es lo que pasa acá? Obviamente cuando ya pasa un periodo de tiempo y la mitad de los abarrotes ya se venden, ya corresponde una remuneración o un regreso de las ganancias invertidas. Porque cada uno de nosotros invertimos 5 millones de pesos y si ya se está generando en ventas en, en el negocio, nosotros queremos ver nuestras regalías, queremos ver cómo está generándonos dinero ese dinero que invertimos allí. Sin embargo, si queremos compartir el dinero que se ganó y también apartar el dinero que se necesita para reinvertir en compras de los abarrotes, tanto así como pagarles a nuestros trabajadores, necesitamos un profesional o alguien que esté viendo y catalogando cuánto le corresponde a quién y dónde se destina cierta cantidad de dinero en porcentaje para que el negocio siga funcionando. Pero hay algo que tenemos que entender, es que el ser humano es altamente eh, corrompible, perdón. De hecho, la mayoría de las formas, eh, los seres vivientes, animales, también son bastante corruptibles, porque incluso si tú le das un pedazo de carne a un perro guardián, el perro guardián como va a ver que no necesita cazar y va a tomar el trozo de carne, va a comérselo. Y un ladrón puede robarte la casa por generar el lazo de confianza de darle comida al perro. Ahora, para volver, ese ser humano, ese contador que estaba viendo la cantidad de dinero que se iba a un punto a otro, si uno de nosotros llega y le dice al contador, mira, dame dinero debajo de la mesa y yo te genero un contrato un poco más grande y yo te pago más si es que tú me generas más dinero a mí. Lo que generas ahí ya es un punto de corrupción tremendo, porque cada uno de nosotros pusimos 5 millones de pesos para que eso funcionara. Por ende, nos corresponde una cantidad equitativa a cada uno de nosotros en ganancia para que el negocio siga funcionando. Eso ya es injusto, es una falsedad y es un fraude, ya es una estafa, porque en efecto no están estafando, simplemente porque están ahorrando energía. ¿Qué es lo que pasa acá? Con Ethereum
o cualquier tipo de contrato inteligente que viene de la generación de la segunda generación de blockchain, tú solamente programas el Ethereum indicando que nosotros integramos cierta cantidad de dinero para ese negocio y cada vez que una persona vaya a cancelar la compra de un abarrote, obviamente se hace la sustracción y la división de los pagos equitativos a cada uno de nosotros de forma automática, en lo que serían los 25 segundos que tardaría en escribirse el nodo, el pago o el resguardo del dinero que se va a ir destinado a la reinversión de los abarrotes y al pago de cada uno de los usuarios, de los trabajadores en tu negocio. Eso ahorra en tiempo, en dinero y sobre todo en recursos humanos, lo que sería el trabajo si lo está haciendo una computadora. Ahora, pasamos a la blockchain de tercera generación directamente con Stellar. Stellar también se comporta como un contrato inteligente. Sin embargo, es lo que tanto así como contrato inteligente, sus transacciones o el resguardo de la información en bloques ahora tardan de 2000 a 2500 por segundo. Eso cabe decir que en el sistema de la primera blockchain todavía no podíamos llegar al punto del el nivel de transacciones de Visa y Mastercard en transacciones, porque Visa y Mastercard hacen transferencias de divisas de 1500 a 2000 por segundo. Y con 3 a 7 por segundo con Bitcoin no alcanzábamos ni siquiera a los talones de lo que son las transferencias en Visa y en Mastercard. Menos en lo que es blockchain de segunda generación con lo que es Ethereum, con 17 a 25 transacciones por segundo. Pero con Stellar, un sistema que no necesita minería, sí se puede generar las transferencias de 2000 a 2500 por segundo. Eso quiere decir que ya superamos el sistema de lo que es Visa y Mastercard para hacer transferencias a cada uno de nosotros, que son transferencias efectivas. Ahora, ¿dónde pueden encontrar información relevante a la blockchain de primera generación, segunda generación o a tercera generación? Directamente en la red. Ahora, antes de que nos lancemos a lo que es blockchain, los invito a que investiguen la primera plataforma en donde se figura toda la capitalización de criptomonedas, inversión de criptodivisas, de lo que son las tecnologías de las criptodivisas, de blockchain e incluso los comercios asociados o las billeteras web, las casas de cambio. Todo aparece en CoinMarketCap, donde te aparece toda la capitalización del mercado hasta el día de hoy y la inversión del mercado y cuánto vale ese mercado el día de hoy, relevante a todo el mercado bursátil. No quiere decir que el criptomercado sea extra bursátil, sino que todavía se está eh, siendo relevante el estudio de cómo esto va a tener una funcionalidad ante la sociedad para que en sí los gobiernos nos cobren impuestos, como en el caso de Chile, que nos cobran un porcentaje un poco más alto cuando tenemos ganancias en Bitcoin en tu negocio, en lo que corresponde a un IVA. Te genera la remuneración de impuestos con un porcentaje más alto si es que tú impones ante el Estado que estás ganando, generando ganancias con Bitcoin. Ahora, Bitcoin de primera generación, blockchain de primera generación, puedes encontrarlo directamente en la página blockchain.info. Como lo que sería la segunda generación de blockchain, la de Ethereum, es eh, ethereumchain.io, tanto así como la de Stellar también la puedes encontrar como stellarchain.io. Allí tú vas a encontrar información de los hatch, información de las transferencias, cómo están obedeciendo las transferencias automáticamente, cómo están funcionando por segundo, por minuto, por tiempo real. Puedes hacerle seguimiento a cada una de las plataformas y ver cómo es que funciona relevantemente la tendencia en cuántas criptobilleteras se están abriendo en el mundo, en lo que es el caso de blockchain, para tener un número conciso de cuántas personas a nivel mundial están recibiendo o obteniendo criptomonedas en el mundo. Ahora, si bien
ya que conocemos un poco relevante a lo que son las criptodivisas, las criptomonedas, hay que entender que tú necesitas un lugar para poder guardar dichas criptomonedas. Pero no tampoco es que guardes las criptomonedas, sino que las criptomonedas son parte de la red. Lo que se hace directamente es que tú tienes en los códigos únicos de transferencias de dicha criptodivisa. Y esos códigos de transferencia los puedes tener en cualquiera de las criptobilleteras que tú ves en pantalla en este instante, que es como el almacenamiento en hardware, que son directamente los sistemas de Trezor, Ion, que son como, por así decirlo, simplemente dispositivos USB que guardan la información relevante a las transferencias, a los códigos únicos de Bitcoin, para que tú puedas hacer transferencias más tarde, incluso con tu información personal. ¿Qué es lo que pasa acá? Es uno de los sistemas más seguros que se pueden encontrar porque no tienen contacto directamente al Internet. Por ende, ahí no estarías sufriendo algún tipo de acoso por hackers que quieran quitarte tu dinero o algo relevante al caso. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. O sea, la maldad siempre está presente. Pero no va a pasar por el hecho de que lo que es blockchain te está protegiendo cada 5 segundos y no es relevante el tema de tratar de adulterar la blockchain si es que la misma estructura no te deja. Lo que quiero decir es que si no tiene conexión a internet, nadie sabe en la web que poco menos tienes códigos de Bitcoin directamente en tu dispositivo hardware. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tú ya tienes una gran cantidad de Bitcoin dentro de ese hardware, los códigos de transferencia de altos Bitcoin directamente allí, o de otra criptodivisa, y se te pierde, en efecto no lo vas a poder recuperar. Nunca en la historia vas a poder recuperarlo si es que efectivamente pierdes ese dispositivo. Lo mismo que pasa con las billeteras en papel. Es muy sencillo obtener un código QR o un código de lo que corresponde hacer como el caso de las transferencias con criptomonedas con lo que es una billetera en papel. Pero una billetera en papel, además de que es física y la puedes perder, también se pueden dañar porque en efecto son en papel. Por ende, tan segura no lo es, pero te puede servir para llegar y generar una descarga y hacer el pago como un cheque y que la persona vaya con su cheque y genere el pago automático directamente hacia su persona. Es como lo único que tiene relevancia las billeteras en papel, pero seguras no lo son. Lo que son las hot wallets o billeteras calientes corresponde a ser las billeteras que se componen directamente en la red, como lo que sería el caso de blockchain, Chapo o otras criptobilleteras que solamente funcionan en la red en total. Esas son las más seguras que puedes encontrar en el planeta. ¿Por qué? Porque la información, además de que está guardada en blockchain, se comparten porque tú eres dueño de lo que es un robot. Es poco menos que te haces dueño de una computadora que se comporta a favor de blockchain para resguardar tus criptodivisas. Carteras móviles son las que corresponden a ser solamente aplicaciones del teléfono, como las que son las de Spot Wallet, que son solamente cripto billeteras que obedecen en la funcionalidad en una computadora. Que son las carteras web, lo que son los broker exchange. También dicen que tienen un nivel de seguridad un poco más alto que lo que serían las otras cripto billeteras, porque el código no solamente lo tienes tú, sino que lo comparte la casa de cambio. Pero también estamos en un punto relevante de la descentralización de la información. Por ende, si alguien más es dueño de tus códigos de transferencia y quiere tus códigos de transferencia, puede que caiga el caso que te las puedes quitar. Por ende, tan seguro no lo es como te lo pintan, sino que es más relevante compartir un poco la información con personas de confianza. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Es mejor tener tus criptomonedas en billeteras calientes como lo que es blockchain, Chapo, eh, eh, en cualquier otra criptobilletera que funcione directamente en la red y tanto como lo puedas ver en tu teléfono, lo puedas ver en el computador o en otros lugares. ¿Y cómo funciona? Obviamente, pues, si tú deseas hacer una transferencia, necesitas tener
tu Bitcoin en una criptobilletera para que éste te genere el primer código de transferencia, que siempre que puedan ver en su cartera de blockchain, si ustedes seleccionan el recibir, te va a generar el código. Tanto así, aquí hay un tip que encontré. Cada código de transferencia siempre comienza con un número 1 y un número 3. Si comienza ese código de transferencia con cualquier otro número o una letra, puede que no sea tan fidedigno realizar la transferencia a ese código. Recuerden, 1 y 3, código de lo que es billeteras para transferencias. Eso es como un tip, un entre paréntesis. Pero ahí ustedes ya, una vez que les genera ese código de transferencia, la dirección de wallet, junto con el código QR, la red ya sabe de dónde va a salir el dinero, que sería de tu billetera, al receptor. Ya estamos hablando de lo que fue la encriptación directamente en blockchain. Emisor receptor en una fecha con una cierta cantidad y que tiene los códigos únicos de transferencia. Y de allí se genera el hash. Y por ende, una vez que se generó el hash, el bloque ya sabe que de una billetera tiene que salir dinero y llegar a la otra. Por ende, las transferencias ya dejan un seguimiento. Y es por eso que yo ya les hablo de un sistema de verdad totalmente numérico en la red y que nadie va a poder extender o simplemente adulterar. Ahora, ¿cuál es el trabajo de la minería? Porque ¿de dónde salen las criptomonedas? ¿O de dónde sale Bitcoin? Si bien hablamos como que Bitcoin tiene situaciones muy parecidas a lo que es el oro, o sea, en su funcionalidad social, sí, son casi exactamente iguales, a diferencia de que el oro tú lo tienes que tener en físico y no es tan factible llevar un saco con 1 millón de pesos en oro en el bolsillo, siendo que por esa razón generaron los primeros billetes para poder hacer transferencias. Estaban los bandidos, incluso como Robin Hood, que asaltaban las carretas de transferencia entre reinos para quitar el dinero. Ahora, si bien eso como por una parte, ahora ya te conviene tener Bitcoin porque Bitcoin sí o sí se va a mantener en resguardo en la red y nadie te puede quitar esos Bitcoin. Entendamos esa parte, nadie te puede quitar los códigos de transferencia porque esos se comportan en cada bloque. No se pueden copiar tus códigos, no se puede hacer algo relevante, hacer una falsedad en blockchain porque la primera información ya fue guardada. Ahora, también te dije que se comportaba casi igual que el oro porque necesita un proceso de minería para poder formarse o encontrarse, porque no se genera Bitcoin, solamente se encuentran en la red, como el oro que tú tienes que encontrarlo en la tierra. Pero eso sí, necesitas profesionales o sistemas automáticos, como el que son los robots perdón, las máquinas de minería en la actualidad. De todas maneras, lo que genera la minería es encontrar el código abierto que se encuentra en la red, que es desencriptando cada bloque de blockchain, como se generó en el primer bloque Génesis, que se lanza a la internet un bloque cada 10 minutos, y aquel minero que abra el bloque, y tanto así como genera un nuevo bloque de información, resguardando la información de los hash, generando el hash, generando lo que es la aprobación y la autenticación en la red. Porque si ustedes ven, ya sea que hagan una transferencia el día de hoy de una persona a otra persona en Bitcoin, van a ver que si se meten al estado de transferencias en blockchain, te va a aparecer 6 o 0 de 6 aprobaciones referente al trabajo de minería. Eso quiere decir que tienen que pasar por 6 nodos de minería esa transferencia para que tus Bitcoin lleguen a destino. Tú puedes hacerle seguimiento. Y ese es el tanto como el trabajo de los mineros. Generar la aprobación de cada uno de los pasos en transferencia, generar el hash, como encontrar los Bitcoin directamente en la red, desencriptando bloques de Bitcoin a través de logaritmos
que antiguamente, cuando recién estaba saliendo Bitcoin o dándose a conocer Bitcoin en la internet, se hacían con computadoras normales, computadoras de casa, pero como la demanda es sumamente alta y el día de hoy se pueden encontrar granjas de minería totalmente monstruosas en los lugares de la electricidad más baratas como Mongolia, China, Escocia, Irlanda. También hay granjas de minería en Venezuela, que son directamente como a nivel de predación, son los que pueden comer, son los más fuertes ante el mercado que sí pueden comer de lo que sería el sustento de lo que muestra el mundo. Pero si hay un animal tan grande y tú eres un animal chiquitito que quieres llegar con una máquina de minería chiquitito, lo más probable es que no vayas a generar tanta efectividad a lo que es el trabajo de minería por el hecho de que alguien mucho más grande, más poderoso, tiene más facilidad que hacerlo por ti. Por ende, eso sí, hay que entender que las criptodivisas también son limitadas, o en el caso de Bitcoin, que es limitado. No van a generarse más de 21 millones de Bitcoin alrededor del mundo. Eso es el código base, en lo que se escribió en el libro blanco de Bitcoin. Tanto sí, nota entre paréntesis, cada criptomoneda tiene un libro blanco en el cual te muestra el código abierto o el diagrama de flujo de cómo se generó dicho bloque, cuál es el propósito, cuál es su funcionalidad y qué es lo que va a afectar directamente en la población, siendo favorable. Si no lo tienen, créanme que no existe esa criptodivisa, como no va a existir en CoinMarketCap. Si no aparece tampoco en CoinMarketCap, no funciona. Volvamos. En el libro blanco de Bitcoin se escribió directamente que iban a existir solamente 21 millones de Bitcoin y cada Bitcoin tiene 100.000, eh, o sea, cierta cantidad de satoshis y cada cierta cantidad de satoshis tiene cierta cantidad de códigos y esos son los códigos que se van desencriptando directamente con la minería. Pero siendo que es limitado, eso quiere decir que en alguna temporada la minería va a tener un punto de quiebre, que no va a poder seguir haciéndose en lo que es la minería de Bitcoin. Y es así, va a haber un punto en el año 2140 es donde se va a generar el último minado de los satoshis de Bitcoin. Y es por esa razón que quiero que entendamos lo que es el halving. El halving Bitcoin es un proceso automático en el cual se reduce la mitad de las ganancias de los mineros en cuanto a Bitcoin por cada recompensa que se genera al crear o al encriptar cada bloque. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto está sucediendo cada 4 años. Es como los Juegos Olímpicos, cada 4 años. Y en este año, si ustedes investigan en la red, van a encontrar un contador del halving Bitcoin. Ustedes escriben halving Bitcoin y lo primero que les va a aparecer es el contador del halving Bitcoin, en el cual las ganancias de los mineros en este instante son de 12.5, claro, 12.5 Bitcoin en ganancias en recompensas referentes a la creación de cada bloque. Eso sería solamente la granja de minería más fuerte o que haya desencriptado o generado la creación del bloque automáticamente. El más rápido, el más apto, el que más se adaptó al medio. Lo que es depredación, para que me entiendan cómo pienso yo. ¿Qué es lo que viene acá? Ese proceso va a seguir existiendo el mismo proceso de trabajo en la minería. Porque se necesita seguir desencriptando los bitcoins, tanto así como necesita seguir creando los pagos perdón, la encriptación de los bloques en la red. Pero las ganancias no se puede seguir pagando los 12.5 bitcoin de ganancias de aquí a la eternidad, o si no ya tendríamos lo que es una inflación de bitcoin. Y como el código blanco dice que solamente existirán 21 millones, solamente llegamos hasta ese caso. Y lo que es este año de 12.5 se reduce las recompensas a 6.25. Por ende, lo que son acciones de oferta y demanda, el Bitcoin, como es lo que es la demanda del trabajo en minería, va a seguir estando igual o va a subir un poco más lo que son la reducción de la cantidad en Bitcoin va a hacer que el valor del Bitcoin por la misma demanda suba exponencialmente.
mente. Por ende, allí el Bitcoin va a tener un punto de reconocimiento muy, pero muy grande. Nosotros estamos compartiendo una información relevante a todo el mundo. Sabemos que también en este instante están pasando cosas que no son parte de nosotros, sino de que son parte de la naturaleza. Y también hay que saber adaptarse. Si bien hay que saber adaptar tu negocio al Internet como nosotros nos adaptamos a muchas cosas a lo largo de la historia y como ahora en este instante estamos en cuarentena y estamos aprendiendo. Y también estamos utilizando lo que son las criptomonedas. Las criptomonedas y blockchain son la siguiente generación. Esto va a marcar un antes y un después, y eso va a ser tarde o temprano. Ya les mostré todo lo que es funcionalidad en blockchain. Por esa razón hay que saber adaptarse, adaptarte a las condiciones de que Dios te está dando a ti. Tenemos un universo fuera de la Tierra, pero ahora creamos un universo dentro de la Tierra de lo que es la red y blockchain. Va a ser mucho más grande. Y ante esa sorpresa, nosotros vamos a hacer lo máximo para nuestros hijos porque nosotros vamos a estar cambiando el mundo, adaptándonos a este sistema. Porque una de las bases de lo que dijo Darwin es que tienes que prevalecer la supervivencia de tu especie. Por ende, si tú te desarrollas para mantener una herencia para el desarrollo y para tener la adaptación y que esté todo inclinado a la supervivencia, créeme que vas a tener éxito en esa parte. No hay que olvidar cuáles son los 5 pilares fundamentales de cómo funciona el Smart Business Network. Programación anual. Ahora, hay que entender muy bien y saber cuál es el cronograma semanal para que no se pierdan de nada. Y chicos, eso es Smart Business Network. Me siento muy agradecido de tener la oportunidad de darles a entender qué es el sistema de las criptomonedas. Si tienen alguna duda, me levanten la mano y yo les habilito el micrófono para que el equipo completo escuche su duda y que la podamos responder. ¿Cómo están, chicos? Gracias, Pato, por la capacitación. Pato, mira, mi duda es la siguiente. ¿Cómo tú nos mostraría en vivo cómo se ve una transacción que se haya hecho con criptomonedas en el libro contable de blockchain? ¿Cómo se podría ver eso en vivo? No sé, alguna transacción que tú hayas hecho. En el explorador, allí. Explorar, ok. Y bueno, si tú bajas un poco, estarían apareciendo las transacciones que se generan automáticamente, si es que no me equivoco, o en data. Ah, no, Ah, ahí están bien, bien. las transferencias en vivo. Y lo que aparece en código numérico acá es el hash del cual estábamos hablando. A Sí, base de ese hash se formó de lo que es la información del emisor, del receptor, la fecha, la cantidad y el código único. Ahí te dice la cantidad que se generó en satoshis y la cantidad que son relevantes en el valor de mercado en dólares. claro. Ah, genial, genial, ahí está. No hay problema, Anderson. Cintia, ¿tú querías hacer una consulta? Hola, Hola, Patricio, Cintia, gracias buenos por días. está muy buena la capacitación. Mira, tengo la duda sobre la diferencia entre monedero y billetera. Eso es lo que causó la duda. No sé si es billetera, o sea, monedero o billetera o son dos cosas distintas. Ujú. Acá se les dice wallet. Eh, es un tema de crypto wallet. No tiene relevancia a una diferencia como que vaya a haber un billete, porque la, en la vida real la billetera es la que guarda billetes de papel. Pero acá monedero, billetera cumplen exactamente la misma funcionalidad, no hay una diferencia. Ya entiendo, ya, ya. Ahora sí entiendo perfecto. ¿Me di a entender? ¿Sí? Sí, 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 Es sí. que Muchas gracias. Pregunta Ana María Goitía. Patricio, gracias por la información. No me quedó muy claro cuando hablaste de almacenamiento en frío o hardware. almacenamiento en frío, en hardware, son efectivamente tenerlos en pendrive, tenerlos en criptobilleteras que no necesitan conexión directamente al Internet. Son como los discos duros o lo que estaba hablando con Cintia. Son almacenamientos externos al Internet. Esa es la única diferencia de una billetera fría a una billetera caliente.
Una última pregunta, dice Marco Solanas, ¿cuándo es la fecha del próximo halving? Así que es la primera, que ahí aparece el reloj directamente, exactamente ese mismo, el cual te dice la cantidad de días, horas, minutos y segundos en el cual se va a generar el próximo halving Bitcoin. 13 de mayo de este año. Muy bien, chicos. Estoy muy feliz de haber podido compartir esta información con ustedes. Si quedan dudas, no se preocupen. Recuerden que también tenemos el chat de información para que puedan hacer sus dudas sin mayor problema. Se las vamos a resolver. Los felicito por haberse quedado hasta el final, haber escuchado toda la presentación, que eso es lo que marca una diferencia entre una persona disciplinada y una que no, y una persona que quiere cumplirse a sí misma a una que no. Así que los felicito nuevamente. Me despido cordialmente de ustedes. Hasta luego.